Saludos, mis queridos amigos y amigas, bienvenidos al canal. Y estoy segura que este punto este tema sobre el atractivo visual en las monedas es un tema importante para todos los coleccionistas, pero en especial para los que venden monedas. Tal vez se pregunta, ¿por qué es importante el atractivo visual? ¿Tendrán valor las monedas con atractivo visual? Definitivamente que tienen más valor las monedas con su atractivo visual. De hecho, el atractivo visual es un componente como parte del grado o condición de la moneda. Para que una moneda sea calificado, su atractivo visual es uno de los cuatro componentes a la hora de analizar su calificación. Y a medida que vayamos hablando de estos componentes, si usted tiene alguna duda en la terminología de algunas palabras numismáticas, siéntase en confianza en escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo primero que le mencionaré para conseguir monedas con valor, con su atractivo visual, es considerar ciertos factores que componen el grado técnico de una moneda, tal como observar los números y agudeza del acuñamiento y abrasiones. También el brillo o reflectividad en las monedas de prueba. Y bueno, obviamente el acuñamiento, ¿no? El golpe cuando se produce la moneda que se espera que sea agudo. Otro factor que es un componente son las monedas en circulación y es la cantidad de desgaste. Este es el factor más importante en la calificación de las monedas en circulación. Y bueno, definitivamente que el comprador de una moneda observará como parte de su atractivo visual si la moneda tiene ciertas marcas o abrasiones. Dependiendo del grado, se espera que las monedas en circulación presenten cierta cantidad de marcas y abrasiones. Pero recuerden que su valor puede ser mayor como menor, dependiendo de lo severo que se vea su atractivo visual por las marcas y abrasiones. No nos podemos olvidar en cuán lustre es la moneda. Ciertamente que todo comprador desea una moneda que tenga algo de brillo original. Y esto aplica tanto para las monedas en grados inferiores como superiores. O sea, el color, la originalidad de la moneda afecta su calificación. Tengo que mencionar que las tonificaciones, el brillo, las manchas en todas las monedas, pero en especial a las monedas con cobre, bueno, dado que a menudo hay factores ambientales, ¿no? Fuera de nuestro control, pero pudieran dar lugar a una deducción de calificación, en especial si tienen ciertos niveles de atractivo visual. Vamos a observar todas estas monedas que tienen cierto valor por su atractivo visual. Como hablo de su atractivo visual, me refiero que se pueden distinguir la moneda desde asombroso como hasta negativo. En este caso, podemos decir que la moneda que tiene un atractivo visual asombroso, al observar esta moneda podría tener como brillo, un color increíble, un contraste alucinante si fuera una moneda de prueba o similar. Como también si son de pruebas y tienen superficies como espejo, pues debe ser un atractivo visual increíble si fuese de una moneda de prueba. En estas imágenes, ¿qué podemos decir del atractivo visual de esta moneda? Ciertamente positivo, ¿verdad? Porque su atractivo visual es excepcional. Estas monedas tienen brillo, tienen colores sobresalientes y hasta con contraste. Es importante saber que si la tonificación está manchada o tiene una tonificación profunda, incrustada, nunca es positivo. No importa cuán original sea. Las próximas monedas tienen un atractivo visual, pero en este caso
se podría decir que son por encima del promedio. Lo que quiero decir es que la moneda tiene un atractivo visual superior al promedio. Se ven mejor que la mayoría de las monedas comunes, o sea que tienen brillo, color por encima del promedio y tienen un contraste por encima del promedio para una moneda esto aplica hasta para una moneda de prueba o similar. Y yo sé que las imágenes les ayudará a entender lo que quiero decir sobre su atractivo visual. Pero entiendan que si desean vender y dar valor a sus monedas, estos detalles del atractivo visual son componentes y parte del grado o condición de la moneda. Veamos otro detalle de estas monedas que tienen atractivo visual, pero con un aspecto neutral. Estas monedas neutral tienen un aspecto que no suma ni resta al grado técnico de la moneda. Tiene brillo, color y si es una moneda de prueba, pues tiene su reflejo como espejo, ¿no? Que es lo que se esperaría de una calificación. Ahora, alerta sobre las tonificaciones, porque la tonificación manchada, que no es el arco iris, o la tonificación profundamente incrustada, no es promedio. Está por debajo del promedio y es algo negativo o bueno, se podría decir que hasta feo. Observemos otro detalle sobre el atractivo visual. Y estas son las monedas que son consideradas por debajo del promedio. Se podría decir que esta moneda tiene un atractivo visual algo inferior al promedio de lo que se esperaría de esta calificación. El brillo puede resultar un poco apagado o el tono es un poco opaco. Hasta el tono podría estar un poco manchado o un poco incrustado. Es decir, que su atractivo visual es por debajo del promedio. Veamos la siguiente moneda con su atractivo visual según los detalles considerados. Esto lo podríamos decir que son negativos. Estas monedas tienen un atractivo visual pobre para su categoría. El brillo y su tono pueden resultar notablemente opacos. Por último, veamos imágenes que muestran los detalles que pudiéramos decir que son feos. Su atractivo visual, pues son menos, eh, hasta menos en valor. Y estas monedas con tonos francamente, bueno, se ven feísimos, ¿no? El color puede ser muy manchado, de una mancha poco atractiva, o el tono puede ser muy oscuro y muy incrustado. Estos tonos pueden restar buenos grados por ser tan malos en su atractivo visual y hasta pudieran ser por daño ambiental. Pero dígame, ¿qué les pareció este video? Déjenme en un comentario. Me gustaría saber el pensar sobre mi trabajo. Recuerden que todos estos detalles que yo doy son para su beneficio en adquirir más conocimiento numismático, en especial cuando usted tiene que dar valor a las monedas que usted está vendiendo. Y bueno, si a usted le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba y sobre todo que compartan mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.